Mateo, capítulo 6, por favor. Me impacta, ¿verdad?, cómo el Señor confirma siempre los temas, cómo Él se encarga de dar esa confirmación a todos y cada uno de los que nos disponemos a escuchar su mensaje. Y bueno, cuando estaba ministrando el pastor Julio Márquez, nos da la confirmación Dios por parte del pastor Julio, ¿verdad?, cómo ¿verdad?, las cosas encajan exactamente como Dios las pone. Y bueno, ese es el tema 21 de la serie Mirando mi Testimonio. Para los que les gusta anotar, este tema se titula Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, basado en el versículo 33. Vamos por favor a San Mateo 6, versículo 30, y le voy a dar lectura desde el 31, por favor, si es tan amable. Vamos a darle lectura al versículo 31 al 34, por favor. Tema número 21, ¿ok? Dice lo siguiente: No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, alguien que no conoce a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien, mis hermanos, si usted es observador y pone mucha atención al tiempo de leer y lógicamente meditar, sin duda se ha dado cuenta que todo el versículo 6, acompañado con el 5 y casi todo el capítulo 7 también, son palabras exclusivamente que salieron del corazón de nuestro Señor Jesucristo en los días que Él estuvo aquí en la tierra. Póngame muchísima atención, ¿verdad?, porque este tema sin duda es un área en la que usted y yo, muy probable, tenemos terribles luchas. Acuérdense bien que este tema en el que Dios nos está impulsando a entender es que hay muchísimas áreas, hay cientos de áreas en nuestra vida que usted y yo hemos descuidado. Algunas tenemos que reforzar, pero hay muchísimas que las hemos escondido, las hemos dejado. Pero bueno, la palabra del Señor es para bendición y hoy tiene la respuesta. Cristo Jesús abordó temas en el capítulo 6, tales como la limosna. Él habló de la oración, Él habló también del ayuno, Él habló de el tesoro en los cielos, Él también habló de la lámpara del cuerpo, Él también, ¿verdad?, compartía de Dios y las riquezas. Y por último, en los versículos que acabamos de leer, Cristo Jesús compartió sobre el afán y la ansiedad, que de hecho estaba yo pensando, ¿verdad?, si le titulaba yo el afán y la ansiedad, que es lo mismo en sí. No supe acomodar tal vez una cosa con la otra, pero bueno, el tema nos confirma cuál es la respuesta y la vamos a entender, ¿ok? Solamente como contexto, quisiera yo leerles lo siguiente. Hay una versión que me gusta mucho leer, la Biblia al día. Es una versión muy fiel al original griego. Escuchen bien, les voy a leer una parte bíblica del versículo 25 al 30. Escuchen bien. Por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida. Ahorita voy a explicar esa palabra, preocupar, una palabra muy interesante, muy mal entendida. No se preocupen por la comida, por la bebida, por la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener qué comer y qué vestir. Fíjense en los pájaros que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida,
Imagínate una escena, mi hermano, que un pajarito le esté diciendo ahí a su pajarita esposa: oye, ya guardaste el sorgo en el refri, que no se nos vaya a echar a perder. Escuchen bien, ¿eh? Fíjense en los pájaros que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida. Eso nos habla de hacer el afán a un lado. Y el Padre Celestial las alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida por lo menos una hora? ¿Para qué preocuparnos de la ropa? Miren los lirios del campo, que no tejen su propia ropa. Ni aun Salomón, con todo su esplendor, es decir, con todos sus logros, se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Muy bien, mis hermanos, ¿sí sabían que hay porciones bíblicas pero tan leídas, memorizadas incluso por la mayoría de nosotros, la iglesia? Pero sí sabían que constantemente las estamos repitiendo, pero la realidad es que no las hemos entendido. No es lo mismo un simple memorizar a un entender, ¿ok? Lo vamos a poner bíblicamente. No es lo mismo guardar a entender algo ampliamente de una manera profunda. Les voy a dar un ejemplo bien rápido, ¿ok? Algo aquí, ¿verdad? Que me sucedió. Que cuando usted y yo guardamos algo que lo malentendemos, lo despreciamos. Yo siendo un niño por ahí de, qué sé yo, unos 10 años tal vez, 10 11 añitos, una vez miré que un conejo se metió a un tecorral. A los que no entienden qué es un tecorral, ¿verdad? Es un bordo ahí, ¿verdad? Una valla de piedras, ¿ok? Para los que no son de un rancho, ¿no? Yo soy de Tangamandapio, para que todos sepan por ahí. Bueno, me llamó mucho la atención y yo fui tras el conejo. Bueno, tuve que bajar piedra por piedra porque los tecorrales son tecorrales de buen tamaño, ¿ok? Bajo piedra por piedra y finalmente llego, ¿verdad?, donde estaba este conejo. Y bueno, lo agarro, ¿verdad?, lo agarré de las orejas, lo llevo y lo guardo. Y una persona que iba conmigo, otro niño, un amiguito, me estaba rogando que se lo diera. Y llega mi mamá y no sabía no sabía lo que tenía guardado, escuchen bien. Oye, ¿por qué no se lo das al niño? No, ¿cómo que, mamá? Dáselo. Bueno, me dijo repetidas veces y terminé por dárselo. Ok. Pero después, ¿verdad?, ya cuando pasó un lapso de 1 hora, 2 horas tal vez, le dije: mamá, ¿por qué dejaste que le diera yo el conejo? Dice: ¿qué? ¿Conejo? No, hijo, yo pensaba que era una ardilla. Muchísimas veces usted y yo guardamos cosas, pero no sabemos qué tenemos guardado. Corre, hijo, ve, pedíselo. Ya no me lo quiso dar. Ya vio, mamá, por no saber lo que teníamos guardado. Yo me pude arriesgar hasta que me picara un alacrán, porque hay mucho alacrán ahí. Yo me pude arriesgar a que el mismo conejo me mordiera. Para que nomás de buenas a primeras mi mamá me dijo: dáselo, imagínense. No es lo mismo guardar, no es lo mismo memorizar a entender ampliamente qué es lo que tenemos guardado. ¿Por qué les digo esto? Porque el versículo de San Mateo 6:33, toda la iglesia en su 99.9 no lo sabemos de memoria. Pero ¿hemos meditado verdaderamente qué significa eso? Memorizar un versículo bíblico es retenerlo en mi memoria, es simplemente conservarlo y ponerlo ahí, ¿ok? Pero entender, escuchen bien, iglesia, entender es percibir. Entender es una idea clara de lo que se dice, es tener una idea clara de lo que se hace o de lo que sucede. Entender también es descubrir en sentido profundo algo. Entender también significa percibir algo con claridad, porque si mi mamá hubiera mirado bien qué es lo que yo tenía ahí, hubiera dicho: no, mijito,
ahí tenemos asegurado un buen adobo. ¿Sí o no? Voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, para empezar a entender principios de cómo distinguir, o un simple guardar o memorizar no es equivalente a un no entender, ¿verdad? No tiene que ir ahí, ¿verdad? Vamos a ir ganándole tiempo al tiempo, puede usted anotar si gusta. Dice la palabra del Señor que había un rey llamado Nabucodonosor, un rey en Babilonia, Daniel 4, versículo 1. Este rey tuvo un sueño de parte de Dios, usted lo puede rectificar. Este sueño fue interpretado por un hombre llamado Daniel, que es el mismo libro, ¿verdad? Y escuchen bien lo que este hombre, Nabucodonosor, entendió de parte de Dios, recibió de parte de Dios, guardó y memorizó, pero no lo entendió. Escuchen bien, ¿ok? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno significa que es para siempre, es eterno, y su señorío de generación en generación. Estas palabras fueron de un hombre que tuvo ese sueño de parte de Dios, entendió que era Dios, pero vamos a ver si lo entendió o simplemente lo guardó, simplemente retenía algo ahí. Ahora, ¿cuántos estamos de acuerdo que lo que escribió, ¿verdad?, en este caso Daniel, ¿cuántos estamos de acuerdo que son cualidades que le pertenecen solamente a Dios vivo? ¿Sí estamos de acuerdo? Jesús dijo lo siguiente, escuchen bien, en una parábola que usted sabe muy bien, la del sembrador, Mateo 13:20, escuchen bien lo que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si sabían que hay un peligro tremendo cuando no entendemos las cosas. Hay personas que escuchan y retienen, a lo mejor simplemente guardan, pero como no la entienden, viene el enemigo, vienen muchísimas cosas que ya vamos a entender más a profundidad. Ojalá, ¿verdad?, que esta hora se nos estire a 2 o 3 horas, porque vaya que sí necesitamos tiempo para entender bien esto. Pero muchas veces, ¿verdad?, desechamos. Bueno, Nabucodonosor solamente guardó una verdad en su propia mente, ¿ok?, pero no la entendió. ¿Por qué? ¿Por qué no la entendió, Marco? Porque aún siendo advertido que iba a ser destituido del reino, temporalmente hablando, que iba a ser echado entre las bestias del campo, que incluso iba a comer hierba como los bueyes, ¿verdad?, según Daniel 4:25. El mismo rocío del cielo iba a bañarlo como un animalito. Y el escritor le dice lo siguiente: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Sí o no? Bueno, sucede que Dios le dio la oportunidad un largo año. Daniel 4:29. A mí me gusta corroborar todo lo que hago con la Biblia. Le dio un largo año, pero como nomás lo guardó, no reconoció al Altísimo. ¿Ok? ¿Saben por qué no lo reconoció? Por las palabras que él mismo dijo. Daniel 4:30. No es esta la Babilonia, dice, ¿verdad?, ahora sí que con su orgullo. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Esas son palabras, ¿verdad?, puramente llenas de orgullo. No reconocemos a Dios cuando sale algo así de nuestros corazones, pero sí había algo dentro de él. La palabra conocer que utilizó el escritor según el libro de Daniel viene del arameo yeda. ¿Y saben lo que significa esa palabra conocer? Hasta que reconozcas al Altísimo. La palabra conocer es reconocer, es decir, hasta que descubras con claridad, hasta que tengas un sentido profundo. Y dice la palabra del Señor que cuando pasaron los tiempos, dice, levantó los ojos Nabucodonosor, miró al cielo y dice la Biblia, la razón le fue dada y pudo finalmente reconocer al Altísimo.
léalo, ahí está la historia. Bueno, esto nos comprueba que yo puedo guardar en mi mente un versículo bíblico, pero no está garantizado que yo lo entienda en un sentido absoluto, que es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo puedo entender, Marco? ¿Habrá por ahí decimos en mi pueblo, un trick? ¿Habrá por ahí un truco? No, solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que te puede dar la interpretación, es el único que da la revelación. ¿Me lo puedes poner bíblicamente, Marco? Claro que sí. 1 Corintios 2, versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, por eso Cristo Jesús dice que no nos iba a dejar huérfanos. Dice, voy a mandar a un consolador, el cual tomará de lo mío. Toma de lo del corazón del Padre, viene y nos lo revela. Por eso usted y yo sentimos esa confianza, ¿verdad? Sentimos cómo podemos descansar plena y confiadamente en Cristo Jesús cuando viene su palabra. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos revela. Daniel mismo lo reconoció. Si sabían que Daniel escuchó, ¿verdad?, una frase de parte del rey: es que en él moran el Espíritu de los dioses. ¿Cuál Espíritu de los dioses? Era el Espíritu Santo del único y verdadero Dios. Voy a darle lectura para que comenzamos a extraer principios. Vayan por favor conmigo a San Mateo 6, 24 y 25, por favor. Pónganme mucha atención. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ponga muchísima atención en la palabra afán, ¿ok? Esa palabra es tan pero tan importante que si usted le da lectura en los próximos versículos, esa palabra aparece 4 veces de la misma boca de Cristo Jesús. ¿Qué significa afán, Marco? ¿Me lo explicas, por favor? Miren, la palabra afán del griego merimnao, en primera instancia significa estar ansioso acerca de algo. Porque muchos dicen, es que yo no tengo afán de nada, Marco. Escucha bien lo que significa la palabra afán. La palabra afán también significa tener cuidado que perturba. La palabra afán significa estar distraído. Ah, no que no. No que no. ¿Sí sabían que muchísimas personas están tan pero tan afanados en cosas, en asuntos, en preocupaciones? Ahorita voy a explicar esa palabra. Que mira, muchas veces se ponen a buscar sus zapatos. Ya se les hace tarde, andan buscan los zapatos. No lo encuentran. ¿Ah? Bueno, finalmente dice, bueno, pues no encontré mis zapatos. Pues ya voy a agarrar mi agua, una agüita, ¿verdad? Para que ya me vaya yo. Abren el refrigerador y ahí está el zapato adentro, mis hermanos. Hasta ahí nos llevan los afanes. Hasta ahí nos llevan los descuidos. ¿Okay? Muchas personas, mis hermanos, de tan distraídos que están, andan, oye, ¿dónde está mi teléfono? ¿No sabes dónde está mi teléfono? Y le están hablando al familiar o a la amiga. Andan buscando el teléfono y aquí lo tienen. Los afanes son peligrosos, mis amados. Los afanes son sumamente peligrosos. Y se lo vamos a poner bíblicamente, con muchísima atención, por favor. Escúcheme bien, La palabra afanado significa estar ansioso. Estar ansioso es un deseo intenso, un deseo que provoca intranquilidad. Es un deseo tan pero tan lleno, ¿verdad?, de inquietud, que incluso eso es causado por algo desagradable. Eso es causado por algo preocupante. ¿Sí sabían, verdad, que la ansiedad puede ser generada por una desgracia? La ansiedad también puede ser generada por algo inesperado, y dije inesperado, porque yo les aseguro que todos aquí, nadie estamos libres de cuando recibimos una noticia, algo que tú no esperas. La ansiedad, que se traduce también por afán,
también es generada por un peligro. Escúchame bien lo que voy a decir, iglesia. ¿Sabían que incluso la ansiedad es considerada, médicamente hablando, es considerada como una enfermedad mental, la cual se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad? Extrema inseguridad, dije. Si sabían que había una persona que decía que creía en Cristo Jesús. Usted conoce muy bien la historia, San Lucas 10 del capítulo 38 al 42. Había dos personas que amaban a Cristo Jesús, María y Marta. Dice la palabra del Señor que María escogió la mejor parte. ¿Por qué, Marco? Porque María tomó dos principios que usted y yo tenemos que tomar para no caer en el afán. Dice la Biblia que en primera instancia ella se sentó a los pies de Cristo Jesús. Punto número 2, dice, y escuchaba su palabra. Si sabía que la posición de sentarme me habla de una total disponibilidad y atención para escuchar, para meditar, para reflexionar y para entender. ¿Sí sabían eso? Esta persona llamada Marta amaba a Cristo Jesús. Sí lo amaba. ¿Tenía fe? Claro que tenía fe. Pero ¿saben qué estaba haciendo esta persona? Marta, afanada y preocupada. ¿Qué significa preocupado? Significa que hubo algo previo de una ocupación. Previamente se empezó a, ¿qué puedo decir? A excitar, ¿verdad? A llenarse de inseguridad. Ocuparse antes del tiempo o ocuparse antes de la necesidad, ¿saben qué equivale a distraerse? Claro, iglesia, muchísimas personas estamos bien distraídos porque estamos previamente haciendo algo que ni siquiera llega todavía. Miren, les voy a contar algo bien chistoso. Cuando no, ¿vale? Yo cuando no. Hubo una persona, o mejor dicho una pareja, que ojalá y no sea usted, porque si no por ahí me los anotas para que les haga una liberación. Voy a comprar un caballo, le dice a la esposa. Oye, pero ¿dónde lo vas? ¿Y qué? ¿Quién lo va a atender o qué? Claro, usted le tiene que atender. No, yo no le voy a dar ni agua. Y empezaron. No, yo sé que no hay parejas aquí, ¿verdad que no hay parejas así? Que empiezan por nada. No, yo sé que no. Porque estoy bien orgulloso de ustedes. No, yo no le voy a dar agua. Le vas a dar agua, mujer. Ya dije. Entiende que no le voy a dar agua. No le voy a dar agua. Hermanos, terminó pegándole a la esposa. Llega el compadre por ahí. Oye, ¿qué pasó, compadre? No, es que la mujer no le quiere dar agua que no le quiere dar agua al caballo. Yo le doy, compadre, no sea tan malo. ¿Por qué? ¿Dónde está el caballo? No, es que todavía no lo compro. Así estamos muchas veces. Ya nos peleamos, ya nos enemistamos, ya lo mandamos hasta el infierno y las cosas ni siquiera han llegado. Eso significa afán, ansiedad, preocupación. ¿Por qué estás haciendo algo previo si todavía ni siquiera llega? ¿Sí o no, mis hermanos? Si sabían que hay gente aquí que ya que son cristianos y creen en Dios, ya en su futuro ya vendieron su casa y ya están bien descansando en México, disfrutando de su pensión. Oye, todavía no sabes ni qué va a pasar dentro de una hora. Eso se llama afán, ansiedad. Eso provoca terribles problemas e incluso nos enferma, porque médicamente está comprobado, enferma a la gente. Cristo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada o turbada, enferma, distraída estás, pero tu hermana tomó la mejor parte. Si usted quiere tomar la mejor parte, siéntese y escuche la voz de Dios. No escuche la voz del mundo. Julio Márquez lo estaba compartiendo. Allá afuera hay muchísimas fuentes de agua, muchísimas. Pero ¿cuál es la fuente a la cual usted y yo tenemos que recurrir? De cierto os digo que el que cree en mí, de su interior, dijo Cristo Jesús, correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando? De su espíritu, de su esencia. Eso es lo que nos llena a usted y a mí, mi hermano. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. No vayan ahí, San Mateo 13, versículo 22. La Biblia al día dice lo siguiente:
El terreno lleno de espinos es el corazón que escucha el mensaje, pero se afana en esta vida, que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios, y cada vez trabaja menos para el Señor. ¡Wow, qué terrible! Si sabían, mis amados, que los afanes, que el activismo y los quehaceres han sido capaces de tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. ¿Sí sabía eso? De hecho, los afanes han provocado un grandísimo índice de divorcios en estos últimos años. Los afanes o las preocupaciones han provocado una falta de cuidado y atención a nuestros mismos hijos. Muchísimas personas les ha provocado las ganas de ni siquiera seguir viviendo. Ojalá y que no esté pasando esto por tu mente, cristiano. Estamos en un peligro. Los afanes también están provocando muchísimos desalientos. Producen pérdida de interés en asuntos de suma importancia en mi vida. También producen falta de responsabilidad en mi trabajo como padre de familia. Los afanes producen lo más terrible que el ser humano puede provocar, o mejor dicho, recibir o experimentar. ¿Saben qué? Alejarme de la comunión con Dios. Los afanes producen desbalances. Los afanes producen terribles distracciones. Los afanes también producen un terrible desenfoque en lo más importante que Dios me encomendó. Los afanes también producen excesos dañosos y peligrosos, cristianos. Los afanes engañan al cristiano, haciéndole creer incluso que tú tienes la capacidad de adelantártele a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Quieren que se los ponga bíblicamente? En el Éxodo 13, del capítulo 21 y 22, que usted se lo sabe muy bien, cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, dice la palabra del Señor lo siguiente, escuchen bien: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche iba una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice la última porción: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué significa eso, Marco? ¿Qué tiene que ver con lo que predicas? Miren, la posición de Dios es guiar a su pueblo. La posición de Dios es estar delante de nosotros. La posición tuya, cuando estamos llenos de afanes, incluso tratamos de adelantárnosle a Dios. Por eso hay muchísimas personas que hemos experimentado terribles experiencias. Es que yo tengo la sabiduría de Dios, dices tú. ¿Será que verdaderamente estás utilizando la sabiduría de Dios? ¿Será? No, es que yo soy cristiano y es que lloro todos los días. Pero eso no te capacita para utilizar la sabiduría de Dios al instante y al tiempo. ¿Sí sabían que todas las situaciones, todos los días son un reto? Todos los días son un reto. No tenemos hechas las peticiones. La posición de Dios, mis hermanos, es guiar. Él es el que tiene que dirigirnos. Si queremos que su luz nos alumbre y su guianza especial no se aparte de nosotros, entonces sigámosle. Los afanes te van a tratar de llevar adelante de Dios o atrás, que es lo peor, lejísimos. Los afanes te provocan sentirte incluso dependiente, te llena de dependencia propia. Ese es un peligro también. Si sabían que los planes, los sueños o los quehaceres el activismo de una manera desmedida, si sabían que cuando se hacen de una manera desbalanceada siempre van a intentar reemplazar la guianza de Dios. Cristo Jesús lo puso de la siguiente manera en San Lucas 9, versículo 23: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Escuchen bien la posición, porque yo sé que se sabe este versículo, claro que se lo sabe. Escuchen bien: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? Adelántaseme. Sígame. La posición de Dios siempre tiene que estar adelante. Dios tiene que estar adelante de tus planes. Dios tiene que estar siempre por enfrente.
de tus sueños. Dios tiene que ser siempre en X razón, en X área de mi vida. Dios tiene que estar presente. Si voy a comenzar una amistad con X persona, necesito la aprobación de Dios. Si voy a entablar una relación prematrimonial o de noviazgo, necesito la aprobación de Dios. Adelántate y vas a ver lo que te pasa. Te lo digo por experiencia. Adelántate, vas a ver lo que te pasa. No, Marco, es que era una cosita chiquitita. Hazla y verás lo que te pasa. ¿Qué mandamiento dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Sí o no? Sí. Eso significa poner a Dios adelante. Si la posición de Dios no es adelante de mis planes, mis sueños o de lo que yo quiera, mis hermanos, estoy afanado, estoy desbalanceado, estoy desproporcionado y estoy en un peligro. A lo mejor hasta estoy en los lazos de Satanás. Cuando Moisés iba camino rumbo a la tierra prometida, él dijo lo siguiente, según Éxodo 33, versículo 14. Escuchen bien lo que dijo, una manera profética. Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso muchas personas no lo tienen. Escúchame bien lo que dice el versículo 15. Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no sé cuántos se atreven a ir sin el respaldo divino de Dios. A donde quieras ir, a donde a usted, ¿verdad?, le plazca ir. Si usted se va sin el consentimiento y el respaldo de Dios, mi hermano, déjeme le digo que va directamente a la boca de Satanás, a las garras del enemigo. A eso está Satanás. Si sabían que Satanás te quiere desmenuzar, te quiere desligar del cuerpo de Cristo Jesús. Hoy le daba una palabra a los servidores en el tiempo que estábamos estudiando la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo: evita a estas personas así como Emineo y Alejandro, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 17 en adelante. Porque estas personas son como gangrena, sus palabras son como gangrena que van a corcomer. Yo les hago una pregunta: ¿cuál es la solución médicamente hablando a la gangrena? ¿Cuál es? Amputar, mochar. Es veneno, es cáncer, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que no siga carcomiendo. Eso es lo que quiere Satanás hacer en muchísimos corazones de los creyentes: apartarte del cuerpo de Cristo, desligarte de la iglesia de Cristo, en base a afanes, en base a muchísimas cosas. Por eso Moisés le dijo: si tu respaldo no va conmigo, ni siquiera me atrevo a vender galletas a animalito, por más chiquito que parezca. Pero muchas veces, ¿qué es lo que se antepone? Los afanes, las distracciones, los muchos quehaceres que de poco provecho, de hecho, ¿verdad?, son. ¿Qué hacemos? Nos vamos sin un rumbo fijo, sin dirección. Agarramos nuestra propia ruta. Eso jamás te guiará a lo prometido. Por eso el pueblo de Israel tenía por prioridad seguir, porque él tenía algo prometido. ¿Cuántos tienen algo prometido por Dios? Sigan la guianza del Señor, mis amados. Créanme, si usted y yo permitimos que Dios vaya por delante, vamos a recibir lo prometido. Sigo leyendo. 6:26, rápido se va el tiempo. 6:26, 29, por favor. San Mateo. Dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Vamos ahí? Versículo 27. ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, por mucho que te distraigas, añadir a tu estatura un codo, es decir, añadirle a tu vida una hora más? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y luego
utiliza ahí, ¿verdad?, una parábola, perdón, mejor dicho, bueno, se los voy a decir en términos más claros, ¿verdad? Agarra un ejemplo, agarra una plantita del campo, dice, considerad los lirios del campo, una metáfora, ¿verdad?, cómo crecen y ni siquiera trabajan ni hilan. Miren, si sabían que el lirio, escuchen bien, el lirio, según el griego crinón, era una flor de varios colores que crecía en los campos, ¿okay?, en los campos de Galilea. Regularmente crecían entre los granos, ¿verdad?, porque los hebreos, bueno, sus sembradíos, entre muchos de ellos sembraban trigo, sembraban cebada, sembraban otro tipo de grano también. Y según el griego Bain, ¿verdad?, explica que era tan pero tan bonito y vistoso los lirios, que se miraban muy pero muy por encima, ¿verdad?, de las parcelas que tenían los judíos, ¿verdad?, con todo su grano. Los lirios eran tan pero tan vistosos que incluso dice el diccionario griego, que sobrepasaban e iluminaban y adornaban los anchos campos. ¿Saben por qué? Porque miren, tenían colores púrpura rosado y cambiaban de color a un púrpura violeta y azul. Yo me puse a meditar esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo Dios tiene el poder de darle una naturaleza tan pero tan propia a cada cosita? Estaba yo observando, por cierto, ¿verdad?, en estos días las hojitas. Digo, Señor, tanta incredulidad en el ser humano, no cree que haya un Dios vivo. Solamente como observar el pétalo de una hojita, la textura tan exacta que le diste, el corte que le diste, el color. ¿Sí o no, mi hermano? Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. ¿Sí o no? Nada más con mirar un creador, ¿ah? Y su firmamento anuncia la obra de tus manos. Dice, un día emite palabra a otro día. Ya nomás con amanecer y oscurecer sabemos que hay un Dios terminantemente. ¿Sí o no? Sí sabía que hay muchos, sí sabías que al ateo no le conviene que haya Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde descubran que verdaderamente hay un Dios, están graves peligros. Porque un ateo dice que no cree en Dios porque le conviene que no haya un Dios. Pero para la gloria, para su propia gloria, mis hermanos, y para nuestra propia bendición, sí existe un Dios. Mírenlo nomás en nuestro cuerpo. Qué tremenda perfección de trabajo. Única, definitivamente. Pregunta, mis hermanos, ¿acaso Salomón, sin hacer ningún esfuerzo, se vestía con ropa de colores, con ropa tan pero tan elegante, que era capaz de que se le cambiara de colores su ropa, nomás porque de que era multimillonario? ¿Les hago una pregunta? Claro que tenía que ir a decirle a su sastre, ¿sabes qué, sastre? Necesito que le pongas verde, que le pongas azul a mi traje, necesito que le pongas púrpura. Un lirio, mi hermano, una hojita, déjenme les digo que no tiene que decirle nada a Dios, solita cambia. Por eso dice, ni a Salomón, con todos sus millones de dólares que tenía en el Wells Fargo de Israel, le alcanzaba para vestirse como una hojita. ¿Cómo ven? Es lógico que no, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, los lirios del campo, ¿verdad?, cambiaban de una manera muy natural su matiz, su color. No tenían necesidad de ir a buscar un sastre. ¿Saben por qué? Porque el sastre es el creador de todo el universo, de un lirio. Ese es el sastre por excelencia. Si Dios nos dio un cuerpo, ¿no se encargará de vestirlo? Es más, yo les aseguro, mi hermano, que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos tenemos 10 mudas de ropa en la casa. Y todavía estamos perdidamente afanados. Casi les puedo asegurar que todos tenemos más de 4 pares de zapatos en casita. Y si dice, oye Marco, yo no tengo 4 pares, yo hasta te reto, te compro un par si quieres. Pero si tienes más, pues me vas a comprar uno a mí.
Ahí está la oferta, ¿qué les parece? Pero nos sentimos bien atribulados, ay, mi Señor. Sigo leyendo. Versículo, me quedé en el 28, 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todo su dinero, con todos sus logros, ni siquiera él se vistió así como uno de esos lirios. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más, muchísimo más, a vosotros, hombres de poca fe. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ya les expliqué la palabra afán, ¿ok? Algo que perturba, algo que distrae, algo ansioso. Ahora, escuchen bien lo que dijo Cristo Jesús, ¿ok? En el versículo 31. No os afanéis. Escuchen bien, Jesús jamás prohibió que planeamos. Él jamás prohibió que nos alistemos de un día para otro, ¿ok? Sí sabía incluso que la Biblia enseña que planear y estar listo para un próximo día es de personas sabias, comprometidas y obedientes. Dije planear, dije alistar. Cristo Jesús reprueba preocuparse. Cristo Jesús reprueba afanarse. Él jamás reprobó planear, porque muchos dicen, oye Marco, es que yo tenía planes, pero ya me dijiste que voy directo al infierno. No, jamás dije eso, jamás dice la palabra del Señor eso. Eso es de sabios. Estar listos, planear o alistarse es de gente sabia y obediente. ¿Me lo pones bíblicamente, Marco? Claro que sí, a mí me encanta la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 6, versículo 14, para ser exactos. Dice la Biblia que Dios, cuando le dolió su corazón de que el hombre continuamente estaba haciendo todo lo contrario, Dios decidió traerlo, destruirlo de la tierra. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que le dijo a su siervo Noé? Le dijo, hazte una arca. ¿Sí se acuerdan? Le dijo, hazte una arca de madera. He aquí que yo traigo un diluvio sobre la tierra. ¿Qué nos habla eso, Marco? Eso nos habla de planear. Noé jamás se afanó. Tenía una encomienda de un día para dentro de 120 años, según San Pedro, que anduvo predicando toda la justicia. La gente no se quiso arrepentir. Tremenda obra. Este se las bajó al del Titanic, porque el Titanic se hundió en el mar y el arca no se hundió. ¿Sí o no? Para que vean, mis hermanos, muchos le tienen envidia aquí a la tecnología al obedecer a Dios, mis hermanos. ¿Usted cree más en la tecnología antes que obedecer a Dios? Planear es de sabios y de obedientes y de gente comprometida. No preocuparse o afanarse. ¿Qué puedo decir de Josué? Ahí en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor que Josué le hizo caso a la voz de Dios. Y antes de cruzar el Jordán, escucha la voz de Dios y le dice, dentro de 3 días vas a cruzar el Jordán. Un día antes todavía le dice, dile a mi pueblo que se santifique porque mañana el pueblo va a mirar maravillas. ¿Sí o no? Se los dejo de tarea. Planear. Él nunca se preocupó y menos se afanó, porque afanarse es alterar los planes de Dios. ¿Y qué podemos decir del maestro por excelencia, Cristo Jesús? Ahí en Lucas 22, versículo 8, cuando le dijo, oye, ¿y dónde vamos a preparar la Pascua? Oye, Señor Jesús, pues si la Biblia reprueba, se me está usted afanando. No. Él le dijo, vayan, mandó a Pedro y a Juan, según Lucas 28, versículo 22, 8. Mandó a Pedro a Juan y le dijo, ¿dónde vamos a preparar la Pascua para que comamos? Y les decía, vayan, entren a la ciudad y cuando miren a un hombre cargando ahí un cantarito de agua, síganlo y díganle, me dijo el Señor que vamos a preparar aquí la Pascua. Wow. Imagínense, mis hermanos. ¿Qué hubiera dicho usted? Oye, Señor, aún
a un extraño le voy a decir que mi Señor me mandó, usted vaya, usted obedezca. ¿Se acuerdan cuando le querían cobrar cuando le querían caer según en una tranza de que no pagaba impuestos Cristo Jesús? Y agarró al más incrédulo, al que todo creía pero no creía nada a la mera hora. A ver, mira, tú que te las recargas o que te echas porras, ¿verdad? De que avientas ya te ganaste 5 campeonatos ahí aventando la red y agarras muchos pescados. ¿Sabes qué? Ahí te va un reto. No es contarraya, aviéntate un anzuelito nomás ahí. Y el pescado que salga, agarra el dinero y entrégaselo a este amigo para que vea que yo también vine a cumplir la ley. ¿Y qué hizo? ¿Sí o no? Obedezcamos, hermanos, no te afanes. Muchísimas personas ya miren, número 1 ni siquiera me dio chance. ¿Por qué no me dio aventar? ¿Por qué no me dijo aviéntate dos tarrayazos por lo menos? A Cristo Jesús le place cuando lo obedecemos. ¿Saben por qué? Porque el obedecerte te aparta del afán. Si usted está afanado, déjeme le digo que no está obedeciendo a Dios. El que obedece no puede caer en un afán, porque es el respaldo de parte de Dios. Sigo leyendo. Versículo 32. Ok. Míralo el 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Cuál es el problema? El afán, la distracción. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? La gente que no conoce a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunta, ¿sabe o no sabe Dios de lo que usted y yo necesitamos? Muchísimas gracias. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escuchen bien, en el 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios. A mí me gusta desmenuzar la palabra del Señor para que usted pueda comer como bebecito. ¿Qué significa buscar, Marco? Porque entiendo yo, ¿verdad? Porque, pues que mira, si me dices, ve a buscar por favor, ¿qué puedo decir? Allá afuera, ¿verdad? Y encuentra una piedra, ¿ya? ¿A qué, Marco? Pues más de aquí la veo. Ya la encontré, mira, ahí está. Muchas veces decimos que con mirar ya la encontramos. Déjenme les digo que la palabra buscar del griego seteo, es un hebraísmo, y cuando digo hebraísmo, no estoy hablando de tu compadre. Hebraísmo significa una manera propia, una expresión propia de los judíos para decir algo. ¿Cuál es una manera propia de la que hablan, por decirlo, en tu pueblo? Una manera propia. Por decirlo yo a una manera propia, ¿verdad? Que a veces hasta a mi hija le da risa y ella me habla, ¿no? Cuando estamos bromeando, ¿no? Yo, cada vez que encuentro yo a Ernesto le digo, ¿ya estufas? ¿Qué significa ya estufas, Marco? ¿Me lo traduces, por favor? Bueno, es una frase muy del vulgo, ¿verdad? No es grosera. Simplemente simplemente reemplazo la palabra ya estuvo, ya terminaste, ¿cómo estás? Ya estás listo. Por ahí va el asunto, ¿no? A mí me da pena cuando la gente utiliza cosas seculares, groseras. Hay una palabra que la maneja mucho la iglesia, mis hermanos. La palabra flojo en mexicano. ¿Saben a lo que me refiero? La mayoría está utilizando ese término. No lo voy a decir, pero la palabra flojo es la correcta. Mucha gente utiliza un término. Ese término es grosero, es del vulgo. Medítalo. Yo sé que ya me entendió, no lo tengo que decir en griego ni en hebreo. Es una palabra que ofende, porque es una palabra que viene con una raíz grosera, para acabar pronto. Si lo quiere seguir diciendo, déjelo. Yo ya hice mi trabajo. Hágalo si quiere. Yo ya hice mi trabajo. La palabra buscar significa una manera muy propia para los judíos decir, adora a Dios. Ah, miren nomás, qué diferente. La palabra buscar significa adora a Dios. Es
Eso es lo que significa, no significa nomás un simple verbo. Sucede que la manera plena y completa de adorar a Dios, ¿saben cómo es? Es obedeciéndole. Cuando Cristo Jesús menciona la palabra buscar, significa obedece a Dios, porque esa es la única manera que tú le adoras a Dios. ¿Quieres que te lo ponga bíblicamente? Primera de Samuel 15, versículo 22. El profeta Samuel le dice a Saúl: se complace tanto Jehová en holocaustos y en víctimas, se complacerá tanto Dios en un diezmo, una ofrenda, se complacerá tanto que le traiga yo dinero cada 8 días antes que se le obedezca. ¿Se complacerá? Yo quiero siempre, ¿verdad? A mí me encanta siempre traerle las cosas en claro, porque mucha gente, ¿verdad?, nos tiene como gente mantenida, nos tiene como gente ladrona, lobos, muchos. Yo sé que usted no. Yo siempre les mando ese reto: si usted no está obedeciendo a Dios, de nada nos sirve cualquier tipo de ofrenda que tú le traigas, no nos sirve. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente tenemos que obedecer, porque de esa manera yo adoro a Dios. Tal vez usted diga: oye, Marco, es que yo siempre le traigo una ofrenda a Dios, pero a causa de muchísimas distracciones y de muchísimas cosas que te han sacado del camino del Señor, no lo estás obedeciendo. Y eso no es buscar a Dios. Si sabías que la palabra primeramente significa primero en orden, primero en importancia, primero en tiempo y primero en lugar. ¿Qué significa buscar primeramente entonces, hermano? Adora a Dios, obedécelo, porque Dios es el primer lugar en mi vida. Dios es el primero al que yo voy a pedirle decisiones, porque la palabra primeramente significa primero en orden, primero en importancia, primero en tiempo y primero en lugar. Y sucede que usted y yo hablamos muchísimo de un Dios de orden, y mi vida sigue desordenada. Si sabían que Dios estableció un orden tan único, que la iglesia siempre busca de una manera desmedida. El 6, que es el símbolo del ser humano, si sabían que está bien cerquita del 7 y siempre quiere derrumbar al 7 que simboliza la perfección de Dios, pero jamás. El 6 jamás va a poder ser 7, jamás, por más duro que quieras, por más logros que tú quieras. Dios establece lo siguiente: Dios, la familia y mi ministerio. Esas 3 cosas, cristiano, jamás te atrevas a moverlas: Dios, la familia y su ministerio. Digo que adoro a un Dios, digo que busco primeramente a un Dios. ¿Cuál es el orden? Yo te pregunto. Muchísimas veces tenemos mis quehaceres y mis quehaceres. Ni tu familia figura en ese orden. Y muchas veces mis quehaceres, mis gustos, mis viajes y la familia, y Dios no figura. ¿Dónde está el orden, cristiano? Ahora, escúchame bien, ya voy a terminar. Quiero que me escuchen perfectamente bien. Marco, ¿me puedes ayudar, por favor? Porque yo digo que sí estoy buscando primeramente el reino de Dios, y estoy buscando la justicia, y creo que sí, Marco, creo que sí estoy yendo por la senda correcta. ¿Me puedes probar, por favor, bíblicamente hablando, si estoy yendo por la senda correcta? Porque a lo mejor sí, ¿verdad? Escúchame muy bien. Si mi familia está ordenada y mi ministerio está floreciendo, entonces Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Te lo voy a repetir. Si mi familia está ordenada y mi ministerio está floreciendo, significa que sí estoy en la senda correcta. Si mi vida está en un terrible desorden, o en un desorden, o en X desorden, y mi ministerio no florece, no doy fruto de buen cristiano, hay un error por ahí. Se los digo de todo mi corazón, con todo mi amor se los digo, hay algo
malo. Hay que componerlo. Ahora, el reino de Dios es una frase muy, pero muy amplia. No tengo tiempo, ya no se acabó el tiempo para explicarla. Pero ¿qué significa? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, vamos para allá. Obedezco a Dios, adoro a Dios lo pongo en el orden que Él estableció. Dios es mi todo, Dios está siempre ahí en mis decisiones. ¿Y qué significa estar dentro de la justicia, Marco? Porque yo ya soy nacido de Dios, yo tengo salvación eterna, ya me arrepentí de mis pecados, ya tengo un lugar honroso. ¿Qué significa? Escúchame bien, solamente te voy a dar una definición cortita porque esta definición es amplia. El reino de Dios es esa esfera espiritual donde Dios gobierna. Dije donde Dios gobierna, no donde tú y tus afanes gobiernan. El reino de Dios es donde Dios mismo estableció leyes las cuales debemos de cumplir. Es donde Dios, es en donde la voluntad humana no tiene ni el mínimo lugar. Tu voluntad humana y la mía, mis hermanos, valen un cero a la izquierda dentro del reino espiritual de Dios. El reino espiritual es donde el creyente genuino ya ha aceptado y voluntariamente se sujeta a lo establecido por Dios. El reino de Dios son las leyes del reino que están establecidas y usted y yo las podemos estudiar todos los días en la Biblia. ¿Qué significa la justicia? Póngase de pie, por favor. Si no me obedece es injusto. Póngase de pie, por favor. ¿Qué significa justicia, Marco? La palabra justicia, según el griego, significa o es una cualidad de ser recto. La palabra justicia es una cualidad de ser equitativo. Eso habla de igualdad. Eso habla, ¿verdad?, de un no hacer acepciones. Si sabían, ¿verdad?, que esa palabra no tiene nada que ver con preferencias. Si sabían eso. Esa palabra no tiene nada que ver con quién me cae mejor. No. La palabra justicia no tiene nada que ver tampoco en que con este sí, porque con este sí me entiendo. Tampoco la justicia tiene nada que ver con que con este sí, porque este siempre habla bien de mí. A este sí le caigo bien. No tiene nada que ver la palabra justicia ahí, porque eso no es justo. Es claro, mis amados, que las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra siempre y cuando satisfagamos el corazón de Dios. Dios ya dio la promesa, ¿Cómo la vamos a cumplir? Sigue los pasos, pero no los 10 pasos de los que te habla hoy el mundo, Hoy te dicen 10 pasos para tener a tu mujer a gusto. Y ahí va la gente a comprar su libro, 10 pasos. Pero también te cuesta, ¿qué? ¿100 qué? No hay 10 pasos en la Biblia, mis amados. ¿Saben cuál es el paso, el único paso? Obedecer. Ese es el único paso. Los 10, 30 pasos o 20 pasos, eso es pura, ¿qué? Pura sabiduría e intelecto humano. Esa misma gente no sabe ni de lo que habla. Si sabía que hay gente que dice, es que la suerte no está de mi lado, voy a ver al brujo no sé qué. Walter Mercado te anda vendiendo ahí, te anda dando el número de la suerte y tu zodiaco, hermano. ¿Para qué te lo da? Si es cierto, ¿por qué no se hace rico él? Bueno, tiene la respuesta él, ¿no? ¿Se dan cuenta las mentirotas que nos ponemos? No hay 10 pasos, mis amados, hay solo uno: seguir a Dios. Por eso, toda aquella persona que quiera recibir todo lo que Dios ya nos dio de una manera natural, obedezcamos. Esta es la manera bíblica de cómo usted se compromete, de cómo Dios se compromete a suplir. Dios se compromete a suplir nuestras necesidades, sin afanarse, sin distraerse, sin estar ansioso. Todo lo necesario va a llegar, lo prometido. Vamos por favor bien rápido a Filipenses 4:11. Filipenses 4:11, por favor. Filipenses
Dice lo siguiente. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, es decir, gracias mi Señor, por todo lo que tú me has dado y por lo que aún no me has dado. Y la paz de Dios, ¿estamos ahí?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los afanes, mis hermanos, arrebatan la paz que solamente Dios da. Marcos 4, versículo 17, por favor, si es tan amable. San Marcos dice lo siguiente. Voy a darle lectura al capítulo 4, versículo 19. Marcos, escuchen bien lo que dice. Es más, voy a darle a mí me gusta mucho leer el contexto. Ponga por favor en el 16, del 16 al 19. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, pero cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, así como usted y yo ya la vimos hoy. ¿Y cuál es el problema, Marco? Pero los afanes de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y qué hace, mi hermano? Infructuosa. Yo no sé qué esté pasando por sus vidas, yo no sé qué es lo que está experimentando, pero yo no tengo duda, mi hermano, que hay muchas personas que nos hemos afanado, nos hemos distraído, hemos caído en el lazo del enemigo. Y Dios quiere que pongas la carga en Él, obedeciéndole, y permite que Él te sustente. Yo quiero orar por usted. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gloria y honra. Gracias por ser nuestro único y verdadero Dios. Señor, si hay personas aquí presentes las cuales se han alejado, mi Dios, de esa íntima comunión contigo, están atendiendo más las cosas del mundo, las cosas puramente humanas, mi Dios, se han desbalanceado, han tergiversado y han desordenado el orden tan precioso que tú nos has dado, mi Dios. Dice tu palabra que tú, Señor, tú te comprometes a respaldar nuestras necesidades, de qué debemos de beber todos los días, de qué debemos de vestir, siempre y cuando, mi Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia. Esa es la respuesta, no hay ninguna manera mágica de obtenerlo. Te pido en nombre de Cristo Jesús por todos tus hijos que hoy día se han dado la tarea de venir a escuchar tu palabra, mi Dios, que los guíes, que los cuides, que los protejas, mi Dios. Queremos descansar en ti, ponemos todas nuestras cargas, luchas y nuestras dudas, mi Dios, en ti. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmos 37, versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ponemos, Padre glorioso, todos, Padre glorioso, y cada uno de los presentes, esas cargas, mi Dios, esas cosas que nos han desequilibrado últimamente, mi Dios. Tal vez pensaba yo que iba por el buen camino, mi Señor, pero tu palabra me lo ha aclarado, Señor. Gracias por esa bendición, mi Señor. Ayúdame a que de aquí en adelante camine yo en las sendas de tu justicia, siguiéndote. No quiero adelantarme, mi Dios. Quiero que tú me alumbres en esos desiertos, mi Dios. Y quiero que tú me guíes también de día, con esa nube de fuego que es la representación tuya, mi Señor. Muchas palabras que yo puedo decir, mi Señor, pero me quedo con las tuyas, Padre. Me quedo con las tuyas, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por esta congregación, gracias por la vida de tu iglesia, mi Señor. Bendice a todos y cada uno de los presentes. Guíalos, enséñalos, muéstrales, Señor, tu gloria cada día y tu verdad en la cual debemos de caminar y perseverar, Señor.
Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, solamente a ti te pertenece. Recibe el poder y recibe también esta palma, estas palmas, mi Dios, esta ofrenda de aplausos. Dale la ofrenda, mi Dios. Recibe con ese tiempo. Recibe con Dios, solamente tú lo mereces. Recibe con ese tiempo, en nombre de Jesús.